Cuando el cambio climático trae escasez de agua, la creatividad se convierte en parte de la solución. Una de nuestras galardonadas en este conversatorio lo sabe muy bien. Su primera estrategia para cuidar el agua no nació de un manual, ni de una campaña ambiental, sino de observar, de adaptarse y de pasar a la acción. La primera estrategia, hace 13 años atrás, fue tener el estanque que colecta las aguas lluvias de las gallinas, para las gallinas, cosechar aguas lluvias. La segunda estrategia es utilizar las aguas tanto de donde lavo los platos como de donde está el agua de la lavadora para regar la parte del jardín trasero. Y también, cuando la parte de la terraza tiene problemas de grietas en el techo, esas aguas yo las recupero, las junto en unos poco a poco y después acaba el agua y las distribuyo en las plantas. Pero Melinka no solo mira hacia adelante, también se detiene a mirar atrás, hacia nuestra propia historia. Nuestros antepasados también enfrentaron una crisis climática que trajo sequía y escasez de agua. ¿Cómo lo enfrentaron? Justamente observando cómo los antiguos Rapanui sobrevivieron en el territorio, es que me fijé en temas desde los sistemas hídricos que utilizaron hasta el uso de los jardines de roca. ¿Ya? Y como hoy en día en agricultura se está usando mucho tractor, que da vuelta a la tierra, va degradando un poco los suelos y por eso mismo acá en mi espacio tengo vermicompostera que hace producción de humus, las lombrices, y un compostaje que es de puras hojas, residuos orgánicos, para mejorar mi suelo. Pero no basta con mirar al pasado. Melinka nos recuerda que la crisis hídrica no es un problema del futuro, es un problema de hoy, que nos viene pisando los talones. Y en Polinesia, hace ya tiempo que están sintiendo los dramáticos efectos de la falta de agua. Es importante que las personas en general estén informadas de nuestra crisis hídrica, ya que las personas que llegan a Rapanui sepan, que tomen conciencia y, por ejemplo, que cuando vayan a los baños en los distintos sitios del parque, que haya un cartel que diga y recuerde: estamos en crisis hídrica, ocupe lo justo de agua. Por ejemplo, yo les cuento que hay lugares en Polinesia donde a cierta hora, tipo en 7:30, se corta el agua en toda la zona donde están las personas viviendo porque hay que proteger el agua. Más personas han ido tomando conciencia y espero que sigan tomando conciencia de lo importante que es el agua. En todo Polinesia hay muchas islas y muchas islas muy bonitas y muchas de ellas no son habitadas simplemente porque no tienen agua. Nosotros tenemos que aprender de nuestros ancestros y utilizar estas técnicas ancestrales para el resguardo del agua. Acá en Rapanui tenemos muchos bai, bai amei, bai utururoa, bai taringakuaku, muchos bai. Observen cómo los antiguos Rapanui utilizaron el agua y copiemos todos estos ejemplos. Melinka es una voz que nos desafía, que nos incomoda y que nos inspira. No tiene miedo de señalar lo que muchos evitamos, nuestra indiferencia o nuestra comodidad. Hoy nos llevamos un desafío, porque el agua no es inagotable y porque cada acción cuenta. Gracias, Melinka, por tu enfoque práctico y sin excusas que puede inspirarnos a todos.